Bueno, chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de la historia. Tenemos dos invitados, Julián y Juan, que nos van también a comentar un poco sobre el concepto de la historia en general, tanto el saber como el estar como el hacer. Desde la historia como saber. En primer lugar, tenemos que entender que en esa época lo que más era relevante era tratar de narrar hechos, los hechos más importantes, como atestiguarlos, estar en el momento de la inmediatez de lo sucedido, pero con el paso del tiempo se fue cambiando este tipo de relatos como épicos, como de estar en ese momento, a comenzar a positivizarse la historia de una manera más científica, tener leyes, tener ciertas teorías, un cierto sistema de organización que tenga una mejor manera de comprender la historia y hacerlo desde una forma más congruente. Pues aquí también relacionando de lo que comentas sobre la historia como ciencia, también se puede llegar a acercar frente a hacia las investigaciones, y eso lo habla en dos términos, que es el historiae, es el que habla sobre la historia como una investigación y una narración. Pero lo que podemos hacer es ver esta investigación de una forma empírica, o sea, basada en la experiencia. Para los griegos esto era importante porque para ellos era necesario estar presentes en el lugar para dar como ese testimonio. Y de aquí podemos partir de otro término que es el histor, que es veedor o testigo. Bueno, también hablamos, no sé si lo recuerdan, también hablamos sobre como la verdad y la mentira. Ellos parten mucho como de ese tema. Entonces, no sé si lo podemos como contextualizar con cosas que nos han mencionado, como la historia la cuenta el vencedor. Entonces, es algo que nos deja pensando mucho en realmente cuál es la verdadera historia, ¿sí? De la que nos cuentan o la que no sabemos, la que nos enteramos después, sí, o sea, nos quedamos mucho como en esa incógnita. Y frente a lo que comentas sobre la verdad, mentira y eso, hay un filósofo que es Tucídides, el cual decía que era como necesario un juez que verificara esos testimonios de la historia, para que se verificara si había ocurrido o no. Y de ahí se puede como dar un acercamiento de la historia a lo justo, a la justicia. Sí, bueno, pues yo siento que ahí lo podríamos relacionar con la historia como estar, ya que pues está como muy dentro del contexto histórico, ¿sí? Ya que habla como de la existencia determinada entre el tiempo y el espacio, de lo que nosotros vivimos, pero una cosa es lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, hace unos meses yo no los conocía a ustedes, entonces yo tampoco sabía que ustedes existían. ¿M? Entonces, si no nos cuentan la historia, nosotros no sabemos que existe. Entonces, como ver la historia como un modo de ser, más o menos, pero hablando más o menos del estar, que ya se entiende como la ontología de la historia. No sé ustedes cómo lo ven. Cualquiera de las dos formas. O sea, hay una frase que era: el relato construye la historia. Eso se crea bajo una subjetividad mediante la narración. Y de esto más o menos nos hablaba Agustín de Hipona, un filósofo importante para la historia como ser. Él nos daba dos términos, que era el rerum gestarum y el res gestare. Estos hablaban de rerum gestarum era sobre la subjetividad, y el res gestare era más guiado Bueno, hacia la... entonces, interrumpo un momento, precisamente es que habla como de testimonios a partir de la subjetividad, entonces es lo que yo estaba diciendo ahorita, o sea, son testimonios dependiendo de quién es el que tenga la narrativa, de alguna manera, así lo puedo relacionar yo, es como algo muy que depende de cada quien. Ok, bueno, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, también podemos hablar de la historia como hacer. ¿Por qué cómo hacer? Porque esto se refiere a la capacidad de actuar y transformar la historia. Entonces nosotros en este momento pues estamos creando historia, pero nuestra propia historia. Pero en este momento pues tenemos igual la capacidad de crear, el poder de cambiar y pues crear una historia diferente. O nosotros cómo se la vamos a contar a nuestros, o sea, digamos el tema del COVID, cómo nosotros vamos a tener esa narrativa en un futuro, cuando nos pregunten, bueno, ¿y cómo vieron tal suceso histórico? Entonces sí, yo siento que también podemos ser parte como de eso, de lo que nos hablan del concepto tan complejo y tan amplio que es la historia. Entonces Y es hace como que eso, somos conscientes de nosotros mismos como parte de la historia y a partir de esa conciencia es que comenzamos a crear la historia, ¿no es algo así más o menos? sí, y también Sí, porque acercándonos a esto, puede hablar, digamos, de un ejemplo del sapere aude de Kant, que es nosotros hacernos dueños de nuestra historia y nosotros determinar qué va a pasar con nuestra historia. Entonces, nosotros, ¿cómo decidimos enfrentar el COVID? ¿Cómo determinamos si eso nos afectaba? ¿Cómo salimos de ahí? Como de esa forma yo también la puedo ir viendo. sí, porque estamos hablando en este momento de la historia, cómo hacer. Entonces, lo que comenta Juan es cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, qué cambios tenemos. ¿Sí? Entonces, Entonces es como de apropiarse, ujú. Sí. como de apropiarse de ese sentido de la historia y tener un objetivo claro de cómo se va a construir un futuro. Es eso. Sí, chicos, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por invitarnos.
Gracias por la invitación.